Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy vamos a tratar el tema del cristianismo, o sea, la religión que Cristo nos trajo con su mensaje, con su vida. Ya sabemos que religión es ese ligamen, esa relación del hombre con su ser supremo. Tenemos que especificar bien lo que es el cristianismo y la diferencia que hay con las otras religiones. Pero por ahora dejamos claro que la religión cristiana es la religión de Jesucristo. No es verdadero, y ya lo hemos enseñado, lo que dicen algunos, que Dios nunca inventó ninguna religión. Eso no es cierto. Es más, tenemos que decir que las religiones que se basan en la Biblia, como la religión judía, como el Islam, ellos se basan en parte, el Islam, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Corán. Los judíos se basan en el Antiguo Testamento, la Torá. Bueno, pues estas religiones, aunadas a la nuestra, al cristianismo, que también tenemos el Antiguo Testamento como fuente de verdad, es una religión instituida por Dios. Y esto es lo que hace la diferencia con todas las demás religiones. Si se acuerdan lo que hemos hablado en los audios anteriores, todas las religiones como el budismo, el chiismo y todas esas religiones que ya nombramos, tienen como fundador un hombre. Es el hombre, el ser humano, el que necesita creer en un ser supremo y entonces lo inventa. Y el hombre crea los ritos, crea las formas de relacionarse con ese ser supremo. A diferencia de estas tres grandes religiones monoteístas que se basan, repito, en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, se diferencian de que no es el hombre el que crea o invente o se imagine a Dios, no es el hombre el que se invente las normas, las formas de relacionarse con Dios, sino es Dios el que se revela primero al hombre.
Es Dios el que se da a conocer al hombre y el que pone las reglas del juego, por llamar así. El que dice cómo debe ser nuestra relación con Él. Esto lo encontramos a partir del capítulo 11 del libro del Génesis y se extiende por todo el Antiguo Testamento. Nada más leer cómo Dios es quien habla a Abraham. Dios es el que da la vocación a Abraham, le dice qué debe hacer. Dios es el que se revela a Moisés, por ejemplo. Recuerden ustedes en el monte Sinaí, cuando Moisés ve una zarza que se quema sin extinguirse. Y Dios le habla a Moisés. Y Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Y Dios le revela a Moisés todas las leyes, las normas de cómo debe ser la relación de ese pueblo, su pueblo. Dios llama mi pueblo al pueblo judío. Y Dios es el que le dice qué deben de cumplir, cómo deben de celebrar los cultos, todo, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, la diferencia, la gran diferencia entre el Dios de la Biblia y los dioses paganos o los dioses que el hombre inventó, se creó, es precisamente eso, que el Dios de la Biblia no es inventado por ningún hombre, sino Dios se da a conocer al hombre. Pues Jesucristo como judío, Él no viene, como dice, Él mismo lo dice, a cambiar la ley y los profetas, o sea, a borrar el Antiguo Testamento, no, sino que Él viene a transformar el Antiguo Testamento. Esas son palabras de Él que encontramos en el Evangelio. Por eso enseñaba yo que el Antiguo Testamento no puede interpretarse al pie de la letra. Ninguna parte de la Biblia, pero para que quede más claro lo que estoy enseñando, quedémonos con el Antiguo Testamento. No debe comprenderse al pie de la letra, pues el Antiguo Testamento es el libro o el conjunto de libros, sobre todo del judaísmo. Y nosotros no somos judíos, somos cristianos. El Antiguo Testamento, por supuesto que es palabra de Dios, y nosotros lo veneramos como tal. Y creemos que toda letra que está ahí escrita es palabra revelada, inspirada por el Espíritu Santo. Pero esto no quita
el hecho de que el mismo Cristo dijo que el Antiguo Testamento fue transformado por él. Por lo tanto, el Antiguo Testamento se entiende a partir de las enseñanzas de Jesucristo. Desde el Nuevo Testamento comprendemos lo que dice el Antiguo Testamento. No, que no se les haga enredo de lo que estoy diciendo, creo que está claro. Cristo vino a fundar una nueva religión, su religión, el cristianismo. Y esa nueva religión supuso una iglesia. No es lo mismo tampoco religión e iglesia. Son dos cosas distintas. Sigo repitiendo. Religión es la manera como el hombre se relaciona con Dios. Y aquí, cuando hablamos ya de cristianismo o de judaísmo, tenemos que decir que religión es la forma como Dios se relaciona con el hombre y como Dios propone, manda que el hombre se relacione con él. En el judaísmo, en la religión judía, en esa relación Dios-hombre, hombre-Dios, el Señor pensó en un pueblo, formar un pueblo, un único pueblo, dentro de todos los pueblos del mundo, para prepararlo y para que ese pueblo, cuando llegara el Mesías, se ampliara a todos los pueblos del mundo. Hasta ahí llegaron los judíos porque no aceptaron al Mesías. Y por eso el pueblo judío sigue ahí, solito, cerrado, porque ellos nunca aceptaron al Mesías. Mientras que los apóstoles, formados por Cristo, entendieron, ellos sí entendieron, con la asistencia del Espíritu Santo. Recuerden cuando en Pentecostés el Espíritu Santo bajó sobre ellos y la Santísima Virgen en forma de lenguas de fuego. Y Pedro pronuncia su primer sermón, su primera predicación. En ese lugar donde Pedro predica, dice la misma palabra que había gente de todas partes, de muchas nacionalidades, de diferentes idiomas, y todos comprendieron el mensaje en su propio idioma. Ahí está la comprensión. El primer pueblo elegido por Dios, el pueblo judío, con la llegada del Mesías, estaba llamado a abrirse y ampliarse, a extenderse por todo el mundo, formando un nuevo pueblo, un pueblo universal, o sea, un pueblo católico. Este nuevo pueblo de Dios
subyace en la iglesia que también Cristo fundó. Para vivir la religión, para vivir esa relación con Dios, fundó Cristo una iglesia. Entonces vean cómo es distinto. Es distinto religión que iglesia. Religión es la forma de relacionarse y la iglesia es la comunidad que tiene o que vive esa relación con Dios. Es propiamente la comunidad, el grupo de personas que se van integrando y van formando una familia, una asamblea. Eso es lo que quiere decir iglesia. Jesucristo funda su iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Espero que quede claro, que no les haya hecho mucho enredo. Me interesa que las cosas queden claras para que se vayan solidificando en nosotros. Ya vamos entendiendo bien cómo son las cosas. Mentira, mentira, que Dios no inventó religiones. Mentira. La religión es la forma de relacionarse con Dios. Mentira que Jesucristo no fundó una iglesia. Mentira. Ahí están los evangelios y ahí está la iglesia, desde los Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis. Ahí está la iglesia creándose, formándose. Y una iglesia que tiene la promesa del mismo Señor Jesucristo de que las puertas del infierno nunca podrán prevalecer contra ella. Una iglesia que está llamada a ser iglesia hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la iglesia fundada por Cristo existe y esa iglesia subyace en la Iglesia Católica. Por eso, a la religión de Cristo, que fundó Jesucristo, le llamamos cristianismo. Y a la iglesia que Cristo fundó, la llamamos Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero eso lo vamos a ver en los días próximos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo mucho, los abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere nos encontramos mañana.